Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Edison Casadere Guaya. Hoy día les voy a explicar cómo encender la motoniveladora M16. Primero tenemos que sentarnos para que, si se puede ver, se desplaza el asiento. Ese desplazamiento significa que una señal a la computadora de que puede encender la máquina. Después, por seguridad, tenemos que ponerlo el cinturón de seguridad. Y después, acá como ve, pues acá está el embrague, el freno y el acelerador. El freno, ahorita no vamos a utilizarlo, solo el embrague y el acelerador. Acá tenemos estas dos manijas que sirven para levantar la hoja topadora. Y acá está, si puede ver, acá está el forward, neutro y retro, que nos van a servir para poder dirigir el avance de la máquina. Acá con estos botones, con este botón podemos subir la velocidad en retro y en forward, y con esto bajar la velocidad en retro y en forward. Y primero, para encender la máquina, tenemos que cumplir con que esté parqueado, el sistema hidráulico esté bloqueado, y podemos continuar encendiendo con la llave. Y después acá en el tablero nos dice primera de reversa. Acá nos va a indicar si estamos en reversa o en forward, y nos va a marcar la velocidad en kilómetros por hora. Y nada, eso es todo, profesor. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Pablo Ronaldo Coyaxara. Yo voy a mencionar las partes de la transmisión, en este caso las válvulas. Pega la cámara acá. Como vemos, acá tenemos la válvula de gama alta, seguidamente por la válvula de gama baja y luego por la válvula de primera, que es esta. A continuación tenemos a la válvula de tercera. Después de eso tenemos a una válvula que se encuentra acá más arriba, que es la toma de presión de segunda velocidad. Aparte de ello, por último, más arriba tenemos a la válvula de toma de presión de reversa. Luego, acá al costado vemos tres válvulas. Dentro de ellas se encuentra esta, que es la válvula para regular el alivio. Luego, las dos de arriba que se encuentran son la válvula de avance baja, y la de arriba es la válvula de avance alta. Buenas tardes, profesor. Soy yo, Valcarcho González. Te voy a presentar el procedimiento para saber los resultados de cada válvula, la presión de cada válvula. El primer procedimiento que vamos a hacer es vamos a conectar la primera válvula, la primera prueba que vamos a hacer. Vamos a conectar alta gama justo con la tercera velocidad, y esta vamos a hacerlo cuando la máquina esté en neutro, el cual nos debe dar un mínimo de 360 psi. El segundo procedimiento es cuando conectamos la primera válvula de avance alto con la primera velocidad y gama baja. Este debe ser en la máquina cuando esté en primer avance. El tercer procedimiento va a ser cuando estemos con avance bajo, en toma de presión de la velocidad segunda y también en gama baja. Este debe estar en avance segundo, la maquinaria debe estar en avance segundo. Y también ahora la última toma de presión que vamos a hacer es con la tercera, que es el retroceso, también primera, la velocidad primera, que es el 6, y la gama baja, que es el 7. Y este se va a hacer en primer retroceso cuando esté en funcionamiento la máquina. Yo soy Arango Vargas Diego, y ahora les hablaré acerca de la observación que tenemos para regular la válvula del alivio, ¿no? Como podemos observar en la parte izquierda de la imagen, se encuentra nuestra válvula de alivio, el cual tiene un perno en la parte superior. Este es pues prácticamente el encargado de regular la presión dentro del sistema. Ya si queremos aumentar la presión o disminuir la presión, dependiendo a cuántos PSI está trabajando nuestro sistema y dependiendo del rango también, ¿no?